Este episodio es patrocinado por Laboratorios Vidatec, comprometidos con tu bienestar. Feliz día, alegrías, bienvenido a nuestro segundo episodio de la cuarta temporada, donde estamos muy emocionadas porque estamos hablando de salud digestiva, que son temas que nos apasionan, que han moldeado nuestra práctica, y hoy vamos a hablar de un tema que, así como a mí me apasiona el tema de las histaminas y la deficiencia de DAO, yo sé que a ella le encanta hablar de SIBO y es un poco más su área de expertise. Bienvenida, socia. Hola, socia, ¿cómo estás? Sí, tal cual como lo dices, decimos que esta temporada fuera de más hablar un poco de patologías digestivas porque es lo que nos compete, y hoy voy a hablarles un poco, obviamente complementando con Maru, sobre lo que es el SIBO, porque es una patología súper común que yo siento que a veces se da por alto y no se diagnostica, y en verdad es muy fácil de entender si el paciente lo puede cursar o no, y la idea es hablarles un poquito sobre eso. Así que bueno. Comencemos por el principio, socia. ¿Qué es SIBO? Bueno, el SIBO es una patología cuyas siglas significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, en inglés Small Intestine Bacterial Overgrowth, ¿ok? Entonces, aquí lo importante entender es que en el intestino delgado per se no deberían haber bacterias que se sobrecrezcan o que colonicen ahí, porque ahí se lleva a cabo lo que es la digestión, básicamente, de vitaminas, minerales, o sea, todo se lleva en el intestino delgado y ahí no deberían haber bacterias. Pero por varias razones que lo vamos a explicar, esas bacterias llegan a colonizar intestino delgado, sobre todo la porción más distal, como por el ilion, que es como la última porción del intestino delgado, y ahí se quedan ahí, a colonizar ahí, y crean un montón de síntomas bastante fastidiosos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son las causas, o sea, qué es lo que puede originarlo, y antes de eso recordarles que este episodio está patrocinado por Laboratorios Vidatec. Entonces, para empezar a entender de este tema, profundizar en este tema, ¿cuáles son las causas que me podrían provocar un SIBO, un sobrecrecimiento intestinal bacteriano? A ver, una de las causas más comunes a veces es cuando tenemos una baja producción de lo que es el ácido clorhídrico en el estómago, lo que llamamos hipocloridria. Cuando yo no tengo una suficiente producción de ácido clorhídrico, porque no sé, llevo muchísimos años de mi vida tomando el típico omeprazol, Nexium, etcétera, a mansalva, sin en verdad tener como una orientación, sino que lo tomé porque me lo mandaron una vez y me quedé tomándolo, eso puede darte a que produzcas como menos cantidad de jugos gástricos y ese ácido clorhídrico. ¿Qué pasa con esto? Si yo como y las bacterias de la boca, etcétera, bajan, ¿ok? Y en vez de ser neutralizadas por los jugos gástricos a nivel del estómago, como no tengo suficiente producción de ese jugo gástrico y de ese ácido clorhídrico, pueden migrar y pueden colonizar y pueden originar esta patología. Otra de las causas puede ser, obviamente, como siempre hablamos, el tema de tomar antibióticos de forma frecuente, que sabemos que esto también puede ser personas con problemas de vesícula, que tengan, por ejemplo, cálculos en la vesícula o que no tengan vesícula. La bilis, que es lo que se produce en la vesícula, tiene un efecto antimicrobiano. Entonces, cuando la bilis llega al intestino para ayudarnos a degradar las grasas, ella también tiene un efecto antimicrobiano. Entonces, si yo no tengo vesícula, soy más propensa a desarrollar esta patología a nivel gastrointestinal, porque la bilis me ayuda a eliminar también, obviamente, bacterias. Y ahí es cuando clásicamente empezamos a transcurrir con síntomas como ese típico paciente que come y todo lo que como me inflama. Tengo unos gases fétidos. Sí. Y suelo tener reflujo. ¿Qué otro síntoma? Sí, antes de pasar a los síntomas, otra de las causas también, a veces el tema del estreñimiento. El estreñimiento puede causar sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y luego el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que es el SIBO, puede causar también estreñimiento. Entonces, ahí también, y el estrés. Como siempre, el estrés siempre va a estar involucrado en cualquier patología gastrointestinal. Obviamente, el estrés va a hacer también que tú puedas crear este sobrecrecimiento también de bacterias. Ese típico paciente, vivo con estreñimiento, pero paso de la risa al llanto, porque paso de estar estreñido a tener diarreas, pero que es parte de lo mismo, que es parte de esa misma inflamación y de ese mismo desbalance, que pases de estar estreñido a que el cuerpo tenga la necesidad de limpiarse y sacar. Entonces, es parte del mismo estreñimiento. Exacto. Que en consecuencia
acto seguido tenga diarrea. Exacto, y me decías como que, bueno, ¿qué otros síntomas hay? El clásico es el que tú dijiste, una persona que se distiende, o sea, la típica distensión abdominal cuando yo digo que tienes como la panza o el abdomen de embarazada, que se distiende a tal forma que puedes parecer de 6 meses de embarazo y resulta que obviamente no es eso. Las flatulencias son súper clásicas. Hay pacientes que pueden cursar con flatulencias más fétidas, que eso es por un tipo de SIBO, que eso lo vamos a hablar ahora, o flatulencias que no tengan olor, pero igual son flatulencias bastante constantes, eructos, sensación de pesadez, sensación de llenura y el estreñimiento, que también es muy característico de esta patología. Esos son como los síntomas más. Náuseas, en uno que otro paciente puede haber náuseas, ¿ok? Puede haber también esa pérdida de apetito o aumento de apetito, pero también hay que tomarlo en cuenta y, bueno, hacer una buena historia. Pero esos son como los más comunes. Son los más comunes y luego también está el típico paciente que tiene problemas en la tiroides que puede entonces causar con todos estos síntomas y por estreñimiento. Entonces, al revés, el mal funcionamiento de la tiroides que causa que tenga un estreñimiento, que haya un sobrecrecimiento de bacterias que migren para donde no tenían que estar y entonces termina cruzándose las cosas. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo identifico? Ok, el diagnóstico, en verdad, lo que se hace es muy fácil. O sea, hay muchos laboratorios. En este caso vamos a hablar de la prueba que puede darnos Laboratorios Vidatec. Es por una prueba de aliento, lo que llaman, ¿ok? Entonces, lo que te dan es básicamente como este polvito, que esto se disuelve en una solución y el paciente tiene que ingerir esto disuelto y luego se empiezan a dar como unos tubitos con un carrizo o pitillo o como lo quieran llamar, y luego el paciente ingerir esa solución tiene que soplar en varios tubitos en ciertos momentos. Todo esto obviamente va dirigido por el personal del laboratorio. Tienes que soplar con el pitillo o carrizo, como le quieran llamar, dentro del tubito, y esto se va llenando como de gas, por así decirlo. Luego, cuando lleguen los resultados, lo que se obtiene básicamente es un gráfico, voy a poner esto por aquí, un gráfico, ¿ok? Donde, dependiendo del gas que esté alto, va a marcar positivo o no para un tipo de SIBO o otro tipo de SIBO, porque hay otra cosa, esa es otra cosa que vamos a tocar ahorita. Que son varios tipos de SIBO. Hay varios tipos y hay dos muy comunes que miden esta prueba de aliento, que es el SIBO por metano, por el gas metano, o el SIBO por el gas hidrógeno, porque va a depender de las bacterias que tú tengas ahí sobrecrecidas, que produzcas más de un gas o que produzcas más del otro gas, y eso va a decir, ok, hay un SIBO por esto, un SIBO por lo otro, o por los dos tipos de gases. Entonces eso básicamente se lee, lo tiene que leer un profesional que sepa leer la prueba para hacer el diagnóstico, pero más o menos aquí se puede ver cómo es la gráfica. Claro, y debe verlo un profesional que sepa interpretarlo, y en muchos casos se va a requerir de un profesional idóneo que ponga un tratamiento, porque si hay un sobrecrecimiento de bacterias muy elevado, puede ser necesario un tratamiento con antibióticos. Sí. Entonces, por eso la importancia de que esto lo vea un idóneo que pueda prescribir como un gastroenterólogo. Exacto, sí, o sea, se puede perfectamente atender por un gastroenterólogo, quien va a ir, que ya sabemos que es medicina un poco más tradicional, y va a mandar antibiótico por 2 semanas, que es la rifaximina, que es lo más clásico. Es lo más común. Es lo más común, es el antibiótico más común para tratar este tipo de casos por 2 semanas. O tú te puedes ir, si quieres ir por una medicina un poco más holística, un poco más integrativa, perfectamente se va a tardar más, que es lo que nosotros también hablamos, que tarda más, pero es igual de efectivo porque lo que hace es trabajar con antibióticos herbales y suplementos y con la dieta naturales. Importante, obviamente, el tema de la dieta para este tipo de casos, que lo más común y lo que se tiene que mandar, sobre todo para un SIBO por hidrógeno, un SIBO por metano, porque hay también otros SIBOs que también es un SIBO de repente por compuestos azufrados, que hay que quitar los alimentos que tengan más como azufre, ¿ok? El plan bajo en FODMAP, lo que conocemos como una dieta baja en FODMAP. Una dieta baja en FODMAP, que es retirar de la dieta todos los fermentos oligosacáridos de la gente. Eso suena complicadísimo, pero en realidad podríamos resumir en que hay que quitar los azúcares, los alimentos que se fermentan, el ajo, la cebolla, el gluten, los granos, cereales, manzana, pera, algunas frutas y vegetales en específico, pero que eso es algo que vemos con cada persona, porque luego también hay que tomar en cuenta las sensibilidades propias de cada quien, porque puede ser que el alimento no sea
alto en FODMAP, pero tú eres sensible a ese alimento, lo tenemos que sacar de la ecuación. Exacto. Entonces la idea, cuando tú tienes este diagnóstico, es realizar esta dieta baja en FODMAPs, que es, como bien lo dijiste, es fructooligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes, que básicamente es quitar de los grupos de los carbohidratos per se, dígase cereales, vegetales, frutas, azúcares, granos, de todos esos grupos se quitan ciertos alimentos que, como bien dijo Maru, son los que se fermentan a nivel colónico y pueden generar como mucho más sintomatología o exacerbarla. Se quitan, se hace este protocolo por un tiempo determinado mientras se trabaja en revertir la condición. Es súper importante entender que el plan de alimentación bajo en FODMAP es algo que no se puede dejar por mucho tiempo, máximo unas 8, 12 semanas dependiendo del paciente. 12 semanas, estamos hablando máximo 3 meses para volver a una reintroducción dependiendo de la evolución de cada quien y vuelvo y repito, de las sensibilidades de cada quien, porque ya luego está ese tema y está mucho y se está hablando mucho, retomo, de la relación entre el SIBO y las condiciones autoinmunes con la enfermedad de la tiroides, en particular, por la inflamación crónica que genera por los medicamentos que tienen que tomar muchos de estos pacientes y porque, por ejemplo, vuelvo y repito, una tiroides lenta puede causar un movimiento más lento del intestino, un estreñimiento y haber toda una traslocación bacteriana. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí se ha visto ahorita, hay una relación, como bien dices, con las enfermedades autoinmunes. Por eso es algo que sí se tiene que tratar y no dejarse pasar por alto. Ahora, algo importante que hay que acotar es que el SIBO no es el único problema. Y no es que, bueno, me diagnosticaron SIBO, trátalo y ya. No, porque hay que ver lo que hay por detrás. Generalmente, por detrás de ese sobrecrecimiento bacteriano, pueden venir más cosas, ¿ok? Pueden venir también un sobrecrecimiento de hongo, puede haber una candidiasis también en el intestino y eso también habría que trabajarlo. Si ese SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano se desarrolló por un tema de deficiencia de ácido clorhídrico a nivel del estómago o, por ejemplo, un exceso de estrés crónico en el paciente, si no trabajas eso, va a recaer el paciente y sobre todo si lo trabajas con medicina tradicional, que es súper válido, claro que sí, si el paciente decide tomarse antibiótico, hay que seguir haciendo un trabajo prolongado porque hay que sanar digestiones, hay que trabajar la mucosa gástrica, hay que acidificarle el estómago a la persona, hay que ayudar a la persona a que gestione bien el estrés en caso de que ese sea también un problema mayoritario. Las emociones siempre van a ser aquí como un talón de Aquiles que si no se trabaja el paciente puede recaer. Entonces no es como que, bueno, porque pasa mucho, y lo digo porque hay gente que de repente como que, bueno, tiene SIBO, fue al gastro, se le mandó el antibiótico por 2 semanas y ya, y no más nada, ahí quedó. Y en 2 o 3 meses, les aseguro que esa persona va a recaer con síntomas. ¿Por qué? Porque no se hizo un trabajo completo desde la raíz para poder sanar, como siempre decimos, de adentro hacia afuera, verdaderamente revertir la condición, pero también lo que está por detrás de la condición, porque el SIBO no viene solito, a lo que me quiero referir. Entonces, es importante porque también el SIBO siempre se considera como que una persona que tiene colon irritable, hay que ver si el colon irritable que tiene es porque tiene SIBO. ¿Por qué tipo de SIBO? ¿A qué tipo de SIBO está relacionado? Pues estamos muy acostumbrados a eso, que nos quedemos allí. Es un intestino irritable. Yo parto más del principio que es un intestino irritado y que hay que averiguar por qué está irritado. Exacto. Hay un sobrecrecimiento bacteriano, hay un déficit enzimático, hay baja producción de ácido clorhídrico. ¿Qué hay por detrás de todo eso? Y revisar, porque mucha gente, y nos pasa mucho también que llega mucha gente, ya yo estoy haciendo la dieta perfecta, ya yo me tomé todo y yo no mejoro. Y la parte emocional y tu descanso y tu actividad física y tu exposición al sol, o sea, todos los factores epigenéticos que disparan cualquier condición de salud, ¿cómo los estás llevando? Entonces, es ir a la raíz y atacarlo de manera multidisciplinaria, ¿no? Vernos como un todo, entender que somos un todo y que tenemos que atender todas esas aristas. Sí, eso es súper importante y también ojo con una cosa, o sea, si yo tengo un diagnóstico, un sobrecrecimiento bacteriano y por estas pruebas, la de aliento, me sale que yo tengo ese sobrecrecimiento bacteriano es porque produje más gas metano, que es uno de los gases que me marca el test, o más gas hidrógeno, los tratamientos son distintos, ¿ok? Ojo, si me voy por lo tradicional, el antibiótico va a ser el mismo para cualquier tipo de SIBO. Claro.
Pero si me voy por otro abordaje un poco más integrativo, el tratamiento varía porque el suplemento o los suplementos que se mandan son distintos para el tipo de SIBO que tengas. Por eso es súper importante saber además qué tipo de sobrecrecimiento bacteriano tiene el paciente y a partir de ahí, obviamente, cómo trabajar. ¿Qué suplemento vas a indicar? Inclusive el uso del probiótico, porque esa es otra que la mayoría se está automedicando probióticos a mansalva, como dijo Mario al principio, y muchas veces eso está siendo parte del problema. Entonces, no se automediquen, busquen ayuda profesional, hagan los laboratorios especializados para saber qué tipo de sobrecrecimiento tienen. Está a disposición Laboratorios VidaTech, para que además los guían durante toda la toma de la muestra. ¿Y qué opinas tú sobre, después de que se hizo el tratamiento, repetir la prueba? Perfectamente, o sea, si el paciente tiene los medios para económicos, validar. Si el paciente tiene los medios económicos para repetírsela, claro, ¿por qué no? Ahí se puede verificar cómo estamos. Igual también yo creo que mucho por temas de sintomatología clínica, también uno como que da por hecho de que, bueno, mira, ya el problema está resuelto. Está resuelto, pero eso sí, si en realidad el paciente tiene la paciencia y entiende que es un tratamiento y que esto es largo. Porque exacto, hay tiene que el compromiso, porque esto no es algo que existe una pildorita mágica, inclusive si se tratase con medicina tradicional va a ser mínimo 15 días y igual el acompañamiento de la dieta tiene que ser de 8 a 12 semanas, entonces es un proceso en el que tienen que ser pacientes, tienen que ser consistentes y ser pacientes, literal, y entender que además de eso, el acompañamiento con alguien que sea coach en alimentación o nutricionista es súper vital, porque la dieta que tienes que seguir en estos casos, es muy importante que la reintroducción se haga ayudado y guiado de forma correcta, porque no es que, bueno, ya pasaron las 8 semanas, voy a empezar a comer todo lo que no venía comiendo sin orden. No, tiene un orden, tiene una cantidad, tiene días, tiene rotación, o sea, es todo un tema y por eso tiene que ser guiado para que en verdad puedas empezar a reintroducir poco a poco, entender qué alimentos sí, qué alimentos no, en qué cantidad, cómo es la cocción, o sea, es todo un tema que tiene que estar apoyado. Es todo un tema por y alguien es mucho que más sepa. importante la reintroducción que porque inclusive los parámetros de la dieta la puedes googlear. Pero ¿cómo vas a reintroducir ordenadamente para no volverte a inflamar? Sí. Ese es otro tema. Y ahí falla mucho, o sea, ahí fallan muchas personas que de repente no volvieron a consulta porque ya tienen la dieta en la mano, se tomaron su antibiótico y bueno, y después empiezan a comer de todo y van a seguir estando mal y es porque no se hizo el trabajo completo. Entonces, aquí eso es súper importante, hacer un trabajo completo. O sea, hagan sus seguimientos, no se pierdan de la consulta. No se pierdan, por favor, y es muy importante que entiendan que esto es un trabajo de 5, 6 meses, 4 meses, va a depender mucho de cada persona, pero todo tiene su debido proceso y es importante entenderlo, que si quiero revertir esta condición, que si no la revierto también se puede volver mucho más problemática, requiere de compromiso y tiempo. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerden seguirnos como podcast Desinflámate por YouTube y Spotify y por Instagram también. Gracias a Laboratorio VidaTech por acompañarnos. ¿Socia? Bueno, socia, nos vemos en un próximo episodio. Bye. Hasta la próxima. Este episodio fue patrocinado por Laboratorios VidaTech, comprometidos con tu bienestar.